nosotros estamos para hacer su voluntad, como dice la canción, heme aquí, Señor, para hacer Sí, tu voluntad. sí. Entonces, Él nos dijo, este es mi cuerpo y mi sangre. Hagan esto. O sea, yo no estoy viendo nada de equívoco. El que se quiere equivocar lo hace a conciencia. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Saviñón desde Santo Domingo, República Dominicana. Este espacio es En su presencia. A mi lado, mi amigo y compañero de batallas, Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida? La vida anda buena, anda media recogida y anda huyendo del COVID. Buenos días y todos ustedes que espero hayan sido protegidos por el Señor hasta esta altura de todos estos meses que llevamos huyéndole al COVID. Porque yo digo que huyéndole, porque es un enemigo invisible que no sabemos ni todavía ni siquiera con qué se cura. No, para nada, para nada. Esto es, de verdad, esto es una prueba. Ha sido una prueba para nosotros los creyentes, ha sido una prueba en el Señor. Hemos estado tocados por Él de muchísimas formas, aún las personas que se han enfermado, aún las personas que han muerto. Una de las cosas que más ha llamado la atención en esta pandemia es que hemos vuelto a pensar que el hombre no era tan fuerte ni tan poderoso como creíamos. Que un animalito tan pequeñito como un virus nos ha puesto de rodillas. Un animalito, no, parece que es un monstruo invisible, ¿no? Pero por lo menos nos ha puesto de rodillas ante el Señor. Por eso hemos visto un repunte de las vocaciones y de la gente que ha vuelto su mirada hacia Dios. Digo, no se había rezado tanto. En mucho tiempo, ¿verdad? Claro, esta especie de Jurassic Park que estamos viviendo. Así mismo es, así mismo. Bueno, Ercilio, el tema que hemos propuesto para el día de hoy es uno de los sacramentos y es uno de los, todos los sacramentos son importantes, por eso son tan pocos, pero el de la Eucaristía es uno de los sacramentos que se repite. No es como el bautismo o la confirmación, que tú solamente lo recibes una vez en tu vida. La Eucaristía es uno de los sacramentos que se repite. Sí, la Eucaristía, que en términos, diríamos, en términos tradicionales, y si nos fijamos en el término como tal de su etimología griega, lo que va a significar va a ser como acción de gracias, ¿verdad? Va a ser como un encuentro de acción de gracias. Pero la Eucaristía es una cosa increíble, porque hace un resumen de todos los sacramentos en uno solo. Y porque en ella recordamos la Pascua, recordamos el bautismo, tenemos también una parte que es de reconciliación, y tenemos algo muy interesante que es en su estructura. Tiene una parte histórica, tiene una parte doctrinal, tiene una parte, diríamos, de alta reverencia a la palabra, y entonces tiene en lo más profundo, diríamos, dentro del desarrollo del ritual, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la celebración de la Pascua y el recuerdo de aquel momento en el que Jesús hace la ofrenda de sí mismo por la salvación de todos. Ok, comenzando por ahí. Los cristianos, como somos una escisión, o sea, hemos salido de la religión judaica, nosotros salimos de los judíos y ellos celebraban un culto, ellos tenían un culto a Dios,
también, en el que hacían una especie de ritual como el que nosotros celebramos en la misa. Cuéntame de eso. Mira, las religiones no se salvan de las tradiciones, no se liberan, así como los musulmanes no están libres en su totalidad del cristianismo, excepto los nombres, pero tienen cosas, pero así también las iglesias, las distintas iglesias cristianas no se salvan de elementos tradicionales, pero el cristianismo católico que viene con una historia arrastrada desde el Antiguo Testamento, tampoco se puede salvar de elementos judaizantes. Y uno de ellos es esta fiesta. Lo único que esta fiesta tiene, esta fiesta de la preparación de la Pascua. Todavía hay algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica que celebran lo que se llama la Pascua judía, ¿verdad? Que sabemos eso. Algunos dicen también la cena, pan y vino. Bueno, celebran todo ese tipo de cosas que tienen que ver con algunos elementos de cultura judía. Y sabemos también que hay, en el pueblo judío nace también el catolicismo. Lógico que después de una especie de convulsión o de disturbio que se arma por el mensaje nuevo de nuestro Señor Jesucristo, pero ya hay notas distintivas que no son necesariamente, que tienen que ver necesariamente en profundidad con el judaísmo. Y es, por ejemplo, los judíos celebraban anualmente, ¿verdad? Estas fiestas nosotros podemos celebrarlas a diario, semanal, mensual. Ellos la celebraban una vez al año y tenían el elemento cultural era bastante arraigado porque era una manera de juntarse, a compartir, y no creo que era mucho a repartir porque los judíos parece que eran medio pijoteros, tacaño, ¿verdad? Sí, nosotros los cibaeños decimos pijoteros. Sí. Y en el este dicen pichicatos. Yo no sé cómo dicen en mezquino dicen en el sur. Pero yo te voy a decir algo. Aquí la nota distintiva es que en la Eucaristía Jesucristo se ofrece por nosotros. Cuando Él instituyó, y lo vemos con mucha claridad en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, cuando Él cuando instituye la Eucaristía que nosotros celebramos, cuando Él dice, hagan esto en memoria mía, y cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, para muchos que tienen otras creencias, entienden que Él estaba ofreciendo el momento. No, no era el momento. Él se estaba ofreciendo en ese momento. Y lo que viene acto seguido es lo que muestra que ese sacrificio de Él en la cruz, esa entrega, ese sacrificio, ese estar siempre con nosotros, ahí se resumió. Realmente se resumió todo en aquel momento en que Él enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, enseña que eso no era un simple acto cultural. Sí, que no era una muestra. No era una muestra, sino que era la instauración, por así decir, la institucionalización de la Eucaristía, que se hace plena con su muerte y su resurrección, que es lo que celebramos cada vez y recordamos cada vez que celebramos la Eucaristía, como memorial, como el recuerdo vivo de aquel momento en que Él se entrega por nosotros. Dice Hebreos 10, versículo 5. El versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste el cuerpo. Claro, lo que pasa es que tú sabes que hacían en aquella cena, era que los animales que sacrificaban y ofrendaban se los hartaban en aquella cena. Sí, lo que sí. le daba unas harturas que a lo mejor al otro día le daba diarrea o resaca. Claro. Pero la Eucaristía no, es vida eterna, es vida eterna. No es una simple resaca o una glotonería de un momento, de una noche, de una vez al año. No, es vida eterna, la que todos necesitamos, porque el problema de todo esto es que es una ofrenda que nosotros necesitamos. Y esa ofrenda, ese sacrificio, cuando una vez, después de las palabras consecratorias en la celebración de la Eucaristía, pasan, que se levanta el que pasa el sacrificio, dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Es decir, la parte más sagrada en la que descansa nuestra fe es en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que celebramos, que recordamos, que hacemos memoria y en la que participamos en profundidad, porque luego nosotros nos alimentamos de ese sacrificio, Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros los católicos tenemos que estar claros. No hay en la iglesia un retiro, no. Eso es muy bueno, muy importante, nos renueva, nos pone al día en la parte doctrinal, nos pone, qué sé yo, con alegría, crea euforia en nosotros. Pero todo lo que se hace es para llegar a alcanzar mayor plenitud en la participación de ese sacramento de la Eucaristía, que es el real alimento para nosotros los cristianos. Dice Juan en el capítulo 6, versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ahí dice que los judíos comenzaron a pelear entre sí, a decirse, ¿cómo puede este darnos de comer de su carne? Y él les dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero él le podía decir y tirar todos los piropos que le tiraron a los judíos, porque los judíos tenían una predisposición que parecía algo, bueno, era una predisposición en contra de cualquiera que se pintara, diríamos que se presentara como redentor, que no fuera que ellos lo pusieran. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos creían que estaban apuntando derecho donde estaba la verdad. Y resulta que era un simple equívoco. Y un equívoco que luego fue rabioso porque terminaron matándolo, porque ellos se hicieron totalmente rabiosos. Es decir, el dogmatismo al que ellos estaban amarrados lo tenía totalmente ciego. No les permitía ver. Y muy pocos de ellos llegaron a saborear lo que nosotros estamos hoy saboreando. Y por no aceptar precisamente esa parte del misterio, que nosotros de ese misterio no sabemos grandes cosas. Nosotros solamente sabemos esas cosas que nos ha revelado el Señor a través de Jesucristo, porque Él mismo lo dijo, que ese misterio solamente el Padre tenía
tenía la llave para revelarlo. Y a quien él quisiera también dárselo, porque el Padre tenía toda la autoridad sobre Nosotros todo. no tenemos como que ver mucho más allá. Nosotros estamos para hacer su voluntad, como dice la canción, heme aquí, Señor, para hacer Sí, tu voluntad. sí, Entonces, Él nos dijo, este es mi cuerpo y mi sangre. Hagan esto. O sea, yo no estoy viendo nada de equívoco. El que se quiere equivocar lo hace a conciencia. Él lo sí, dijo muy claro y lo dijo en muchos momentos. O sea, no fue una sola vez, no fue solamente en la última cena. Él hace referencia en varios momentos sobre su entrega, sobre su ofrenda, sobre el por qué eso era diferente. Lo que él venía a traer era diferente a lo que se hacía. Como tú dices, ese sacrificio de animales que se hacía no limpiaba los pecados porque al año siguiente había que hacer otro. sí, sí, y era anual. Es decir, todos Era los como años, precepto. sí, todos los años se celebraba la Pascua. Todos los años se hacía esa cena, esa gran comida. A veces la hacían para también como beneficencia, es decir, para recaudar cosas y que para darle a los más pobres. A veces también era para enriquecerse algunos de ellos, un poco más, porque eran bastante potentados, diríamos, en cuanto a economía se refiere. Pero ahora no, se celebra siempre, se celebra. Primero comenzó celebrándose semanal y ahora se celebra diario. Se puede celebrar diario la Pascua. Es decir, es mantener la sintonía con ese acto maravilloso y extraordinario que salvó el mundo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y entonces, en su estructura, nosotros tenemos la celebración de una estructura de celebración, es decir, un ritual, que es donde yo tengo diríamos, mi disensión con muchísimas cosas. Porque si es una fiesta, tú no tienes que tener la cara triste. Tú tienes que tener la cara iluminada por alegría. Una cara saludable, no una cara de que está enfermo, triste. Sí, Las canciones tienen que ser apropiadas y que nos sintonicen con aquel momento de alegría. Porque tú no puedes comenzar una celebración eucarística diciendo donde hay caridad y amor. ¿Por qué? Porque en vez de levantar el ánimo, lo que lo estás tumbando. Hay corrientes dentro de la misma iglesia que creen que interiorizan más cuando tiene una cancioncita lenta y tenue. No, pues el momento es de alegría, es sagrado. Y cuando tú vas para una fiesta, lo primero que tú haces, que hace la gente, muchos van al salón, muchos van a no sé dónde y se ponen que van para una fiesta. Hasta se ponen pinturas que parecen enmascarados algunos, pero yo no vamos a entrar, diríamos, a esas alturas. Sí, a esos detalles. Y la primera parte es de reconciliación. Y una vez reconciliado, porque muchos se ponen, lo ponemos en la iglesia, bueno, a mirar un celular, a apagarlo, a no sé cuánto, pero apague eso antes. Y entonces, en el momento que hay que acercarse a Dios y pedirle perdón y reconciliarse, una vez reconciliado, podemos cantar el gloria, glorificar al Señor, porque es bueno, porque nos pone en sintonía con Él, porque abre su corazón a nuestra debilidad, para que nosotros participemos de su gracia. Y ahí, una vez diríamos, eso es lo que nosotros llamamos el gloria. El gloria es un canto de victoria del Señor. Así es. Porque, y es gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres. Es decir, ahí entramos en comunión y de inmediato
comienza la primera lectura, la que tiene la parte histórica del Antiguo Testamento, y se responde con una alabanza a esa historia, y entramos en comunión con toda esa historia del Antiguo Testamento y respondemos con la salvación del hombre. Sí, y entonces después viene una parte doctrinal que es del Nuevo Testamento, que ya es de esa iglesia resucitada, generalmente de los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo, de cartas y cosas que son doctrinales para en el Nuevo Testamento, y respondemos con un aleluya, con un aleluya. Y el aleluya, tú sabes lo que significa aleluya. No es morirse así con triste, no, es alegría que significa. Sí. Y la alegría de que el Señor está con nosotros y también nos da su mensaje. Y es el momento apropiado para reverenciar a nuestro Señor Jesucristo, que se va a manifestar a través del Evangelio, que nos va a hablar. Por eso nos ponemos de pie para la lectura del Evangelio, porque el que nos va a hablar no es otro que no sea nuestro Señor Jesucristo, como lo hace en uno de sus 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando termina de la lectura del Evangelio, ¿cómo respondemos? Amén. Un amén. Debería ser un amén que temblar el cielo. Y una alabanza. Entonces, esa primera parte ya, hasta la lectura. Por eso entendemos que el que llega después que se leyeron la lectura a la celebración de la Eucaristía, como que quedó chueco. A no ser que en el camino se le haya ponchado una goma y haya tenido y le haya tocado sacrificio, esfuerzo, llegar. Pero esa primera parte, pero es la parte doctrinal, la parte histórica, la parte evangelia, la voz mismo de Jesús que nos está hablando a través de los evangelios. Y luego viene ya lo que nosotros llamamos el sermón que tiene la misión de sintonizar esa historia del evangelio, esas lecturas con la vida nuestra actual, que ya viene a, no diríamos a adaptar, pero sí viene a inculturar de alguna manera esa palabra y hacerla entendible hasta nosotros. Esa es la parte de la catequesis. Esa es una parte catequética, realmente catequética. Y una parte también para compartir. Vamos a compartir ese mensaje que ha llegado a nosotros, que ha llegado a oídos diferentes, que ha llegado a corazones diferentes, que ha llegado a estados de ánimo diferentes. Vamos a ponerlo en comunión con todos. Y después de esa lectura, entonces, de esas palabras, diríamos, formadoras del sacerdote, del ministro que está celebrando, que en nombre del Señor está celebrando y presidiendo la Eucaristía, entonces después pasamos a otra parte, que ya es una parte más ritual, que es la profesión de fe, donde nosotros reconocemos de alguna manera a través de nuestra profesión de fe que aceptamos esa palabra, que seguimos creyendo en esa palabra, que estamos en comunión con esa palabra y que vamos a seguir. Entonces, ese credo, después que ya yo tengo, que estoy amarrado ahí porque creo, entonces viene el momento de oración, de solicitar, de pedirle al Señor. El credo lo podemos hacer. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Sí. Debe ser algo que usted está diciendo que usted cree y que usted confía. Claro. Ese es un compromiso, el credo. La profesión de fe es un compromiso con Dios, con su palabra, un compromiso con su seguimiento, con seguir, una aceptación de todos los desafíos que conlleva ser cristiano. Ser cristiano, porque que no es de que una tripe y güero, no, es una creencia firme. No un acertijo que yo estoy jugando, no, es creer en el que me va a salvar, que es Dios, y que lo voy a seguir. Y reconocer que como bautizado, el único camino para salvarnos es el que nos enseña el Señor a través de su palabra. Entonces, después de eso ya le pedimos a Dios, estamos en el ambiente apropiado. Y hay una parte que es donde el pueblo se manifiesta ofreciéndole al Señor. Y después viene una partecita que esa me gustaría, ojalá la entendiéramos bien. Una oración donde que nos va a aterrizar en la Eucaristía, pero antes que nos va a aterrizar en la parte consacratoria, pero no sin antes reconocer la grandeza del Señor, cantando un santo, que muchos, oye, que tenemos un error grandísimo, que creen que es polifonizar una canción. No, es una canción de alabanza. El santo es una alabanza a todo pulmón, y que en una celebración todo el mundo debe cantar. Todo el mundo debe cantar. Santo, 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 Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Sálvanos, Señor, hosanna. Y entonces ahí entregamos la asamblea entrega al sacerdote que preside, ambientado el momento para, con profunda devoción, llegar al momento de consagración, y ahí reconocer. Muchos cierran los ojos, bajan la cabeza, inclinan la cabeza. Es un momento de alerta, de estar atento a lo que se está celebrando. Porque, oye, si a ti te dicen que el Señor viene a estar contigo, tú vas a tener los ojos cerrados para cuando Él llegue a no verlo. Un amigo nuestro, sacerdote, decía que en ese momento era como que iba a llegar el artista por el que usted pagó para ver. Seguro. Y usted no baja la cabeza y no cierra los ojos, por más emoción que tenga. Usted ni baja la cabeza ni cierra los ojos. Es el momento donde está su corazón, su mente, su cerebro, su cuerpo, todo atento a eso que está pasando sobre el altar. La atención puesta en el altar donde se está celebrando el sacrificio. Ahí es que hay que estar atento. Entonces, bueno, he visto en estos 2-3 últimos años un sacerdote que dice, que ha dicho en la celebración de la Pascua, no, este no es un momento para estar hincado ni para tener los ojos cerrados, este es para estar atento que Jesús ha resucitado. Y eso me gustó porque la atención, cuando tú tienes la cabeza para abajo, no la puedes poner en el altar. Se distrae además. No es para estar tampoco así doblado y mirando para los lados, ni mirando para no sé dónde, ni para no sé dónde, a ver si fulano de tal tiene los ojos abiertos, si lo tiene cerrado, si no. No, es para ponerlo en el altar. Es que es imposible que tú puedas participar del sacrificio pensando en lo que está haciendo otro. No, el momento es para concentrarlo en la muerte y la resurrección. En aquel momento en que Jesús se ofrece por nosotros, para cuando
cuando el sacerdote diga, este es el sacramento de nuestra fe, que nosotros ya hayamos sentido de alguna manera ese sacrificio y esa transformación en nosotros. Es el momento de la transustanciación. Es lo más grande que se celebra en la Iglesia Católica. Es lo más grande, es el momento más sublime, más alto. Más poderoso. Así que abramos los ojos para que no nos pase por el lado y no nos demos cuenta. Abran los ojos para que no pase, y entonces después que pase nosotros nos quedemos preguntando, ¿y dónde está por no venir? Es ahí, en ese momento precisamente. Mira, yo digo esto no porque tenga el deseo de hacer correcciones ni nada de eso, sino hay muchas cosas que nos faltan aprender. Realmente nos faltan aprender. Y por ejemplo, cuando se está leyendo el Evangelio, es la palabra de Dios que se está leyendo. Pues usted no se puede poner de espalda a donde se está leyendo, al libro que se está leyendo. Usted no se puede poner, hay que ponerse de frente. Usted, fíjense, cuando hay varios sacerdotes concelebrando, cómo se colocan ellos hacia el libro. Hacia el libro, hacia el ambón donde está el diácono leyendo o donde está el sacerdote que esté leyendo. Fíjense para que ustedes vean. Entonces, esas son cositas que hay que ir mirando, que hay que ir profundizando. Todos esos elementos nos ayudan a acercarnos más, a profundizar más, a comprender más, a vivenciar más, y que después podemos iluminar y ayudar más a los amigos, a los vecinos, a los demás hermanos. Después de la comunión, que es comunidad unida, común unión entre la comunidad y el cuerpo de Cristo, el sacrificio que Él ha hecho, entonces, ¿qué parte va? Después de la consagración, hay una parte que tiene que ver con la comunión, pero que vamos a celebrar después. Y es donde recordamos, donde oramos por la iglesia viva y por la iglesia también ya difunta. Es decir, oramos por la iglesia, por las autoridades de la iglesia que tienen que ver con todo el funcionamiento de la misma. Después oramos por... Eso es antes de la comunión, después antes de la comunión, de la consagración. Sí, después de la consagración. Y se por los difuntos también, que es nuestro pasado, que es nuestra historia, que así como ellos entendemos que ellos oran por nosotros, también nosotros oramos por ellos. Así es. Y después viene la elevación, como recogiendo esa parte, recogiendo ya toda esa parte final con la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo, donde se lee el por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el amén es el que le corresponde al pueblo, porque esa oración es sacerdotal, es del presidente, del que preside. Entonces el amén es el del pueblo, y el amén tiene que ser un amén ya con alegría, con el Señor resucitado allí presente. Así es. No es de que amén, como que ya se jodió la vaina. No, amén, amén. Si hay que vocearlo, se vocea. Que todo el mundo sepa que nosotros estamos de fiesta porque el Señor ha resucitado y se ha convertido en alimento para nosotros. Claro. Y después ya viene la parte de la comunión, que
que inicia con el Padre Nuestro, la paz, y entonces tenemos el Cordero. En la celebración, porque nosotros no nos hemos llevado, aquí en República Dominicana, no celebramos, se llaman misas, ¿verdad? La misa de, qué sé yo, de Manzano, de Gorotidi, de no sé cuánto, son tres momentos, que es una es el Piedad, el Santo, tú sabes, el Santo y el Cordero. Entonces, cuando tú tienes a Jesús ya convertido allí en pan y vino, las especies convertidas en pan y vino para comulgar, nosotros volvemos a pedir la reconciliación. Cuando decimos, tú que quitas el pecado del Cordero de Dios, tú, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Verdad? Cordero de Dios, es al Señor mismo que lo estamos pidiendo allí. Y le pedimos que reine entre nosotros lo más preciado que debe haber entre los cristianos, que es la paz. Que ahí va envuelta también la paz del mundo, no la paz de 50 que están allí en una iglesia orando, también la paz del mundo, la paz de donde quiera que haya uno de nosotros los cristianos. Y después de esa parte, entonces comulgamos con toda reverencia el alimento que nos va a dar la fuerza espiritual para mantenernos hasta la siguiente celebración. Y también otra cosa es, no podemos salir tristes de la iglesia, porque si celebramos una fiesta, bueno, una fiesta. Podemos estar cansados y estropeados, pero venimos haciendo las cuentas, qué bonito estuvo aquello, qué hermoso eso, ay, yo quisiera, porque, oye, pero aquellos que estaban allí cuando vieron a Jesús transfigurado y todo eso, dijeron que querían hacer 3 chocitas, que se querían quedar por allí. Vamos a quedarnos aquí. Porque el misterio que vieron, lo que vieron fue tan grande que ellos ni sabían explicarlo. Primero, ellos no sabían mucho de letras, pero no sabían explicarlo. Entonces, esta es la tradición de nuestra iglesia. La celebración de la Eucaristía es una tradición en nuestra iglesia que coge lo que nosotros tenemos hoy, viene del siglo XIII. Creo que fue el Papa Bonifacio IV, Urbano IV, creo que fue el que la dejó así como la tenemos. Bueno, en Trento ya hicieron otra parte, reformaron un poco más, pero ese fue un trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino por encomienda de Urbano. Tomás de Aquino, parece que le encomendaron tanto a Tomás de Aquino como a San Buenaventura. Pero el trabajo que hizo Tomás de Aquino fue tan profundo y tan bonito que parece que cogieron el de Tomás de Aquino y el mismo Buenaventura como que dijo que no, que estaba bien ese, que era una inspiración profunda en el Señor, la de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino después se encontró que era como él tuvo como una revelación y después de esa revelación sintió que lo que había hecho era como tan disparate que estaba loquito por romperlo y desbaratarlo, porque pensaba que no había hecho ni sombra de lo que él había visto en esa revelación. Entonces, a partir de ahí viene esa estructura de la celebración con toda el montaje que eso y la preparación que se ve desde el 1264. La Eucaristía realmente es histórica. Viene en el primer siglo. Tenemos a San Ignacio de Antioquía,
que fue un gran defensor y un gran propagador de la Eucaristía. Dice incluso que Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan, de San Juan. Hay que recordar que el Evangelio de San Juan fue escrito en el año 95, fue publicado en el año 95 de la era cristiana. Sí, cuando Juan andaba con Jesucristo, era un muchacho de 15 a 20 años, era jovencito, era incluso la mascota del grupo y el muchacho demandado, pero tuvo todo el tiempo allí. Incluso el discípulo que más amaba. Se presenta como el discípulo que más amaba e imagínate lo que aprendió. Pero ese evangelio de la condensación teológica que tiene ese evangelio muestra que no es un evangelio escrito por una persona, sino por una escuela, pensamiento cristiano, a la cual parece que pertenecía en algún momento Ignacio de Antioquía, que diríamos que fue mártir, porque él no quiso rendirle pleitesía a dioses romanos. Y lo cogieron y lo llevaron a Roma y allá lo sacrificaron. Él escribió, cuando él viajó, el viaje fue difícil de Antioquía hasta Roma. Y él escribió varias cartas en el camino y él describía los sufrimientos que pasaban, cómo lo maltrataban, cómo lo veían los guardias. Cuando bajaban en un puerto, ella era un grupo de cristianos que llevaban presos, predicaba. Y muchos se convertían, muchos lo esperaban, sabían que venía él y con su grupito y bajaban, lo oían de rodillas, era una cosa tremenda. Y hasta que llegó a Roma, y en Roma ya lo mataron. Como todos los temas que hemos tratado son apasionantes, en este nos hemos pasado de la raya porque qué bien se siente y qué rápido pasa el tiempo cuando se está en buena compañía y sobre todo tratando temas que nos llegan tan fuerte al corazón. Cuando hablamos sobre todo de la Eucaristía, me recordó el momento donde los discípulos de Maús, el Señor parte el pan y hace la bendición y a ellos se les abren los ojos y dicen, lo reconocimos cuando partió el pan. Sí, así estamos nosotros, ya súper pasado de tiempo. Gracias. Sí, pero acuérdate que a Jesucristo lo acusaron de ser un comelón, porque donde quiera que ellos se juntaban, hacía una... Y era su nota distintiva porque era una manera que él tenía de compartir, no solamente con los que estaban ahí, sino también con los que andaban detrás de él. Por eso multiplicó los panes y los peces. Por eso en muchísimas ocasiones se obró la pesca milagrosa y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida propia del ser humano. Por eso es que Él es nuestro alimento, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra vida y Él es nuestra salvación. Y por eso es que nosotros le seguimos. Amén. Con esa palabra terminamos. Gracias a todos por el placer de tu sintonía, Ercilio. ¿Qué más decirte? Nos vemos en la próxima entrega de En su presencia. Bendiciones para todos. Gracias.